Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. De este foro, daremos inicio al panel denominado Obligaciones de Transparencia. Damos la bienvenida a nuestros distinguidos panelistas. Nos acompaña el doctor John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La doctora Alejandra Ríos Cázares, directora general adjunta de Desarrollo de Información y Estadística del INEGI. La maestra María Teresa Muñoz Aramburu, directora de la Unidad de Transparencia del Banco de México. Finalmente, como moderador, el secretario de Acceso a la Información del INAI, el licenciado Adrián Alcalá Méndez, a quien cedemos el uso de la voz. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos, buenos días de nueva cuenta. Bienvenidos a la continuación y a este panel denominado Obligaciones de Transparencia, justamente en los retos y las perspectivas del INAI a 5 años justamente de la reforma constitucional, en donde un aspecto muy importante, fundamental y trascendental de esta reforma constitucional y posteriormente la reforma de la Ley General de Transparencia en el 2015 es esta creación de estas obligaciones de transparencia. Así pues, damos la bienvenida a las y los al panelista que hoy nos acompañan. Para efecto de conocimiento, daremos una primera intervención de hasta 18 minutos a cada uno de los panelistas. Posteriormente habrá una segunda intervención de 10 minutos, en donde si hay preguntas del público, les pediré a las panelistas y al panelista que sean tan amables de responderlas y también cerrar con una reflexión final. En primer lugar, voy a hacer el uso de la palabra al doctor John Ackerman, quien nos hablará de manera muy general sobre la reforma constitucional y las implicaciones que ha tenido a estos 5 años. El doctor John Ackerman es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, es doctor en Sociología Política por la Universidad de California, Santa Cruz y doctor en Derecho Constitucional por esta máxima casa de estudios. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, Pride, nivel D. Se ha desempeñado como presidente adjunto de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo y director editorial de la Mexican Law Review. Es profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios y también ha dictado cátedra en la Universidad Americana de Washington, D.C. y en el Sciences Po en París, Francia. Es reconocido por la UNAM como uno de los 10 académicos de carrera más citados en revistas de investigación académica en el área de ciencias sociales. Sus líneas de investigación se han centrado en el estudio de la democracia, la rendición de cuentas, la legalidad, el Estado de Derecho, así como el estudio de los procesos electorales. Sin más, damos la bienvenida y les tenemos la palabra al doctor John Ackerman, por favor. Mucho gusto, un honor estar aquí con ustedes, con el INAI, con las distinguidas panelistas en esta mesa. También estamos inaugurando hace unos meses un nuevo programa universitario, que se llama el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, que es un esfuerzo transversal, horizontal en toda la Universidad Nacional Autónoma de México, para promover y articular investigaciones en materia de democracia, justicia y sociedad. Y un honor desde aquí recibirlos aquí en Jurídicas, nuestra casa, la casa de todos ustedes, y también empezar con estas actividades de articulación. Estamos a punto incluso de firmar un convenio con el INAI pronto, desde este programa universitario para fomentar juntos investigaciones y trabajo en este ámbito. Voy a salirme un poquito del tema específicamente de la mesa, pero espero que no les genere demasiada confusión, porque todo está al final de cuentas integrado. La transparencia en México, su marco legal, su marco constitucional y ya las leyes reglamentarias es de las más avanzadas en el mundo. En realidad somos o deberíamos ser, para quienes se molesten en voltear y ver nuestro país, la envidia en esta materia. Ustedes saben que en otras latitudes no hay este tipo de avance. Para no ir más lejos, en los Estados Unidos, la oficina de la Presidencia de la República
simplemente no es sujeto al famoso FOIA. Por razones de Estado, cualquier, no solamente deliberaciones, cualquier información que se solicita a la Presidencia de la República se entrega a discreción de los que trabajan ahí. El mismo Congreso está limitado en el nivel de información que pueden solicitar a la Presidencia de la República. En Europa hay limitaciones muy serias. Francia fue uno de los últimos países en subirse a la ola de la transparencia y también tiene una cantidad de excepciones por razones de Estado que simplemente no se aceptarían en nuestro país. La existencia de un INAI, un Instituto Nacional de Acceso a Información Pública, antes IFAI, también es un hito y destaca a nivel internacional. En primer lugar, como el mismo instituto original, y ahora con los temas de acceso a los datos personales, incluso incurriendo en el sector privado, un organismo autónomo de esta naturaleza, de este alcance, de esta importancia, en pocos lugares en el mundo existe. El problema ha sido la burocratización y la desarticulación de estos organismos autónomos, porque cuando vemos al mundo en su conjunto, esta explosión de los organismos autónomos ha sido una de las grandes innovaciones democráticas y aportaciones a la teoría democrática desde el sur hacia el norte. No solamente la ley de transparencia en México, sino también la existencia institucional como un organismo autónomo y la cantidad de organismos autónomos que tenemos en México son un ejemplo de innovación institucional democrática para el mundo. Insisto, en Europa, en los Estados Unidos, en los países más supuestamente desarrollados, aunque cada vez más nos queda claro, yo creo que el sistema político en los Estados Unidos está en un subdesarrollo terrible en estos momentos. Tampoco cuentan con estos organismos independientes autónomos. Si bien el Ombudsman se origina en Suecia, inspirado por un caso, por los viajes de un sacerdote a China, en realidad quienes más se han innovado no solamente en las leyes de transparencia y rendición de cuentas, sino en la arquitectura nueva del Estado mexicano, los organismos en general del Estado moderno, democrático, de los organismos autónomos, también son los países del sur. En México tenemos una docena de organismos autónomos y las constituciones más desarrolladas en la materia son las latinoamericanas, en particular la ecuatoriana, hoy un país en gran efervescencia política, y la venezolana, también otro país con un dinamismo y conflictividad político muy importante. Pero más allá de las coyunturas políticas específicas de esos dos países, cualquier constitucionalista que quiera entender la nueva visión de la división de poderes que se ha generado a la vanguardia de los pensamientos del constitucionalismo moderno, tienen que leer y conocer las constituciones de Ecuador y de Venezuela, porque precisamente es ahí donde se logra dar alguna forma, quizás no es la mejor forma, pero se logra dar una forma a esta explosión de organismos autónomos que se están viviendo en el mundo entero. Porque los organismos autónomos representan una gran esperanza e innovación democrática, así como también las leyes de transparencia. Aquí están uniendo los dos en el INAI, esta esperanza de la transparencia y la esperanza de la nueva división de poderes, pero precisamente por su novedad, muchas veces se vuelven, por un lado, instituciones extremadamente burocráticas y cerradas en sí mismas, y por otro lado, organismos muy débiles por su aislamiento de la clásica división de poderes y por lo mismo muchas veces vulnerables a el control y la captura política.
la trayectoria institucional, por ejemplo, del IFE. Ahora INE es un estudio de caso clásico, ¿no? Una institución que nace como la institución vanguardia para la transición y la transformación política en México, un pequeño espacio para articular una verdadera pluralidad y valentía ciudadana desde una institución fuera de los tres poderes para innovar y empujar hacia un nuevo régimen político, pero precisamente por esa fuerza resulta capturado y controlado por los actores políticos mismos, ¿no? Y en pocos años pasó de ser la institución de mayor credibilidad del Estado mexicano a una más. No me atrevería a decir que el INE haya caído hasta el nivel de los policías, ¿no?, municipales, pero pues más o menos por ahí, en ese camino. Antes era la gran institución que generaba la gran confianza y hoy pues es una más, ya no representa algo diferente. El INAI no le ha pasado lo mismo. Yo creo que ha tenido la ventaja de estar en un espacio un poco más pues aislado, más puro, el de la transparencia, que no ha sido, no está en el centro de la disputa política como el INAI, el INE, el IFE antes, pero sí hay retos muy importantes. A mí me parece que el INAI, como los otros órganos autónomos, si no logran pues sumarse a los tiempos de la austeridad, de la participación ciudadana, de las exigencias sociales, ¿no?, por renovarse las instituciones, sí puede tener una ruta similar al mismo INE. No se lo deseamos, pero creo que pues son tiempos de mucha exigencia ciudadana. Y el INAI no tiene la ventaja de ser como el Banco de México en términos de ser estrictamente una esfera técnica, ¿no?, que se le respeta así como en su lugar, que también debe obviamente abrirse. Aquí seguramente nos van a hablar sobre las estrategias que están implementando para ello. Pero el INAI es un punto de contacto directo con la ciudadanía, ¿no? Es su propósito y su fin es precisamente canalizar estas demandas ciudadanas. Por eso ahí viene la Ley de Transparencia y Reformas Constitucionales, a partir de movimientos ciudadanos de exigencia por una transición democrática verdadera después del año 2000. Ahí es cuando se genera la primera reforma constitucional y luego vendrán dos más, ¿no? Y es ese espíritu ciudadano que de acción y de crítica ciudadana la que genera la razón de ser de un INAI, ¿no?, un Instituto Nacional de Acceso a la Información. El tema de las obligaciones de transparencia es esencial, porque la transparencia, pues hay muchas formas de entenderla, ¿no? Muchas veces los gobernantes utilizan la transparencia como una forma de no ser transparente, ¿no? El discurso de la transparencia con el fin de recubrir en realidad la opacidad, ¿no? Hay muchas formas de dar información sin informar, ¿no? Esto lo sabemos todos los que son comisionados del INAI, ya han sido expertos en analizar las respuestas de las oficinas gubernamentales, los rodeos a que son capaces los burócratas para cumplir con la ley en su forma y no en su espíritu. Esta es una práctica clásica del Estado mexicano, no solamente del Estado mexicano, sino de todos los estados, me atrevería a decir, en el mundo, de cumplir formalmente con la ley sin cumplir con el espíritu real de informar. Entonces, estas obligaciones de transparencia y la ampliación de las mismas y el establecimiento del Sistema Nacional de Anticorrupción y todo este nuevo andamiaje de cuestiones de rendición de cuentas y transparencia, pues sí eleva la exigencia y la expectativa ciudadana para que realmente haya una nueva forma de informar y de tener relación entre el Estado y la sociedad. La dificultad es cuando esto otra vez se vuelve una simulación burocrática, tanto al nivel de los sujetos obligados como a nivel de
los organismos garantes, ¿no? Porque todos sabemos cada burocracia tiene su propia vida y su tendencia a la expansión y a la autojustificación, y es muy fácil perder de vista el espíritu social ciudadano originario, ¿no? Entonces, desde estas obligaciones de transparencia, creo que se puede colgar un buen proyecto, un buen programa para todo el gobierno federal, para el mismo INAI, para los organismos autónomos, para caminar hacia una legitimidad real de las instituciones del Estado, de acuerdo con los nuevos tiempos democráticos que estamos viviendo. La semana pasada tuvimos una entrevista en el Canal 11 con el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algunos aquí lo habrán escuchado. Nos acusan de haberlo orquestado para, ¿no?, dar una muestra de supuesta subordinación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, cuando en realidad lo que se ve en esa entrevista, si la ven con cuidado y escuchan las palabras del ministro presidente, uno ve que es justo lo contrario. Lo que está ocurriendo en esta cuarta transformación es precisamente el retiro de las presiones y las manipulaciones desde Palacio Nacional en los órganos autónomos y los órganos otros del Estado mexicano, lo cual está permitiendo un proceso interno en cada uno de, bueno, las que quieran, ¿verdad? Algunos se amparan incluso en contra de las nuevas disposiciones y las nuevas ideas de austeridad y de cercanía a la ciudadanía. Pues ahí cada quien decidirá cómo quieren responder ellos directamente a la exigencia ciudadana, pero lo que está generando hoy son nuevos espacios, justamente retirando este control político centralizado desde Palacio Nacional, generando un espacio para que los organismos autónomos y los otros poderes del Estado mexicano florezcan, si es que quieran, ¿no?, desde su propia autonomía y su propio compromiso directo con la ciudadanía y las exigencias de combate a la corrupción, desburocratización, austeridad y una reforma real del Estado mexicano. Entonces hay una gran oportunidad para los organismos autónomos hoy. No es una amenaza, sino todo lo contrario. Si uno se pone el saco y lo ve como una amenaza, pues ya uno mismo está exhibiendo por dónde están sus compromisos, su idea de cómo se debe manejar el poder público, porque objetivamente lo que estamos viendo es un espacio para que cada quien ahora sí determine su relación con la sociedad y su papel en la historia. Pues son mis comentarios introductorios. Quiero escuchar aquí a las colegas que están directamente en la batalla con muchísimo interés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues un reconocimiento por las reflexiones y además también comentarlo. No agotó el tiempo de los 18 minutos, faltan todavía 3 minutos, es que igual los podemos reponer en la segunda intervención si les gusta. Algunas reflexiones de la primera participación del doctor Ackerman, que la transparencia en México es de las más avanzadas a nivel mundial. Dio algunas características del sistema de transparencia en los Estados Unidos de América, así como en el sistema europeo. Ciertas cuestiones que imperan en el nivel europeo, que justo aquí en México serían impensables o no son concebibles dado nuestro marco normativo. El INAI reconoce que es un hito a nivel internacional. El problema que desde su perspectiva que tienen los organismos constitucionales autónomos es la falta de articulación o la desarticulación. Habló de las características justamente de los OCAS, de los órganos constitucionales autónomos, y algunas reflexiones. Hizo un apuntamiento sobre que hay algunas instituciones constitucionales autónomas que no gozan de total credibilidad. Al INAI, por suerte, no le ha pasado lo mismo, ha estado en un lado más puro, más limpio, pero sin embargo hay grandes retos para el INAI. El INAI debe lograr sumarse a los tiempos de austeridad, a los ejercicios sociales y justamente a los de la participación ciudadana. También habló que los tiempos son de mucha exigencia, los nuevos tiempos actuales, los políticos son de mucha exigencia ciudadana. El INAI no es un órgano constitucional autónomo tan técnico como sí lo es el Banco de México y por lo tanto debe estar en el centro de la vida pública.
Habló también de las obligaciones de transparencia que son esenciales para el cumplimiento de la ley de transparencia y para el nuevo modelo de gobernanza. Y bueno, finalmente, sobre una oportunidad de los organismos constitucionales autónomos de sumarse a los nuevos tiempos sobre la nueva manera de ejercer el poder público. A continuación… Muy bien, el tuyo estuvo mejor que el mío, creo. Bien. Bien, recordemos que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada el 11 de junio del año 2002, establecía en su artículo 7, 17 obligaciones de transparencia en materia de información a publicar y por parte de los sujetos obligados. Actualmente, la Ley General de Transparencia, promulgada el 5 de mayo del año 2015, establece en su título quinto un capítulo denominado Obligaciones de Transparencia, que todos los sujetos obligados del territorio nacional deben de poner a disposición de los particulares información en sus correspondientes sitios de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Dichas obligaciones de transparencia se clasifican en obligaciones comunes y en obligaciones específicas. En total suman 170 obligaciones de transparencia. Pongo esto en contexto en razón de que la Ley General de Transparencia establece en su artículo 65 la obligatoriedad de publicar, de promover la homogeneidad y la estandarización de la información a través de la emisión de lineamientos y de formatos por parte del Sistema Nacional de Transparencia. Así pues, los criterios o los lineamientos técnicos generales a través de los cuales se deben de publicar las obligaciones de transparencia en todo el territorio nacional establece un total de 3.384 criterios sustantivos de contenido y 1.566 criterios adjetivos. Todo esto en 281 formatos de transparencia. Lo anterior lo pongo en contexto justamente para dar pie ahora a las intervenciones de las panelistas. En primer lugar, la doctora Alejandra Ríos Cázares. Ella es directora general adjunta de Desarrollo de Información y Estadística del INEGI. Es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por el CIDE, maestra y doctora en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego. Se ha desempeñado como secretaria ejecutiva de la Interamerica Network of Public Administration Education y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora investigadora de la División de Administración Pública del CIDE, fue investigador visitante en el Centro de Estudios México-Estados Unidos. Su investigación se centra en el análisis comparado de las instituciones políticas y los procedimientos asociados a la rendición de cuentas de gobiernos subnacionales y es destacada participante en proyectos sobre transparencia gubernamental y de rendición de cuentas. Así pues, damos la bienvenida a la doctora Alejandra Ríos Cázares. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones con este panel. Creo que no voy a hacer una reflexión tan amplia como la que nos ofreció el doctor Ackerman, sino más bien empezaré a traer un poco la discusión a cuestiones tal vez menos, un poco más operativas, déjenme decirlo así. Pero sí quiero empezar con una pequeña introducción. Yo creo que efectivamente tenemos una de las legislaciones más envidiadas a nivel internacional y de hecho en las transformaciones normativas a nivel internacional que hemos visto en los últimos 30 años más o menos, esta velocidad de aprobación de normatividad en materia de transparencia ha sido realmente impresionante, más o menos de inicios de siglo a la fecha. Hoy en día estamos hablando de que cuántos países tienen ley de transparencia, alrededor de qué, 112, 115, creo que era la última historia, ¿no? Entonces, avance normativo hemos tenido mucho a nivel internacional. El diablo, como siempre, está en los detalles y en materia de transparencia el diablo está en la implementación de la normatividad. Entonces, en análisis comparados que se han hecho sobre cómo opera la normatividad en materia de transparencia, lo que también nos damos cuenta es la creación de la institucionalidad que va a operar, es decir, los que finalmente la van a poner en funcionamiento, guarda cualquier cantidad de niveles de heterogeneidad. Es decir, por ejemplo, si uno revisa la normatividad en materia de transparencia de República del Salvador, es una normatividad impecable, es una normatividad bastante envidiable también en materia de los derechos, lo que reconoce, etcétera. Pero ya cuando uno quiere hacer una solicitud de información en República del Salvador, la historia se empieza a complicar.
Ya cuando uno quiere acceder a información específica, que también es parte de obligaciones de transparencia en República del Salvador, la historia también se empieza a complicar. Y yo creo que esto, adicional a que la información gubernamental siempre ha sido un punto de poder, es decir, siempre el control de la información va a ser control de poder, y de ahí todas las reticencias, por ejemplo, esta apertura tan amplia a los distintos niveles y en distintas latitudes. Creo que dejando eso, digamos, constante, reconociendo que eso existe, una situación adicional son las complejidades de la operación en materia de la normatividad de transparencia. Al final, de lo que estamos hablando es en qué manera las instituciones públicas hacen evidente y dejan patente, documentan el actuar público, con todas las implicaciones que eso tiene para las propias instituciones públicas. Entonces, probablemente, no probablemente, sino lo que hemos experimentado, me parece, y estoy convencidísima de ello, en los últimos 17 años, ha sido la construcción de una institucionalidad muy viva, que tiene cualquier cantidad de fallas y que todavía tiene muchísimas vulnerabilidades, pero sí podemos decir que hemos construido instituciones de transparencia. Y ojo, quiero mover el foco de atención de los institutos garantes, a donde voy a regresar en un momento, tanto el INAI como los locales, y movernos más bien a los sujetos obligados, que al final quien opera la transparencia son los sujetos obligados. Los institutos garantes están parados junto a nosotros, nos apoyan en el hombro y nos dicen, este es tu derecho y estamos acá para defenderlo, pero quien opera la transparencia, quien opera cotidianamente la publicación de esa información, son cada una de las instituciones, a nivel municipal, a nivel estatal y a nivel federal. Y cada uno de estos niveles representa complejidades distintas. Ahora, habiendo dicho lo anterior, creo que una de las grandes cosas que ha tenido efectos tal vez un poco ocultos que ha tenido la Ley General de Transparencia, la Ley Federal y las leyes estatales al inicio, déjenme regresar, es justamente este reconocimiento de que necesitamos instituciones al interior de los sujetos obligados que operen esta historia. Entonces, si uno hacía esta revisión en el 2005-2006, donde ya teníamos algunas legislaciones estatales, era a veces difícil encontrar o identificar a las unidades de enlace en aquel momento, o las unidades de transparencia ahora. Si uno va y se para en cualquier municipio de este país, hay un reconocimiento de que existe la obligación. Que se ejerce es otra historia, pero por lo menos hay un reconocimiento. Quien se dedica a análisis institucional y a los cambios institucionales sabe que 16 años es un suspiro para la construcción de institucionalidad. Yo creo que sí ha habido un avance importante en materia de transparencia. Hoy en día nos podemos parar en cualquier institución pública y sabemos que debe de tener por lo menos una unidad de transparencia. En un diagnóstico que se realizó hace tres años más o menos, justo cuando se acababa de publicar la normatividad, la ley general, se analizó en casi 250 sujetos obligados directos, la verdad no me estoy equivocando seguramente en los números precisos, pero y que eso sumaba 700 sujetos obligados en general, directos e indirectos, justamente toda esta conformación de institucionalidad a nivel nacional. Y una de las respuestas es, en esa ya la libramos, tenemos otras preocupaciones. Y lo que hace a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal todavía tenemos muchas cosas por hacer en materia de la generación de institucionalidad, pero yo creo que también a nivel de estatal uno puede pararse en muchas de las instituciones del Poder Ejecutivo sobre todo y va a identificar la existencia de una unidad de transparencia, va a identificar la existencia de enlaces administrativos, etcétera, etcétera. Reitero, hay problemas, pero ya avanzamos en la institucionalidad. Ahora, quiero nada más comentar dos cosas y ya me meto a la parte de las obligaciones, una al menos, que me parece que es de los efectos ocultos que ha tenido la normatividad en materia de transparencia. Al final, ha tenido una incidencia en la cultura organizacional de la mayor parte de los sujetos obligados. La existencia de las obligaciones de transparencia, y estoy casi segura de que están con nosotros titulares de unidades de transparencia, lo que ha generado es una necesidad al interior de las organizaciones, uno, para identificar las fuentes de información que les son obligaciones de transparencia, dos, sistematizar esa información y tres, tratar de abatir los costos para el cumplimiento de esas obligaciones de transparencia, lo que los ha llevado en muchas ocasiones a sistematizar esa información, a generar sistemas que decanten en los formatos que el INAI o que los órganos garantes del INAI ha establecido para el cumplimiento de estas obligaciones.
el efecto de esto no es menor, es un efecto organizacional importante y todavía nos hace falta ese análisis cualitativo para saber en qué medida se ha alterado el funcionamiento de las instituciones. Muy probablemente en una institución del tamaño, no sé, de la Secretaría de la Función Pública o de la Secretaría de Hacienda, instituciones muy amplias, este impacto, digamos, es un poco más velado, pero conforme la institución va siendo más pequeña, ¿no?, menos sofisticada, el impacto de las obligaciones de transparencia en la cultura organizacional, entendida como gestionamos la información, es mucho mayor. Entonces, sí, hay muchas complicaciones, hubo una gran discusión sobre, por Dios, son 170 obligaciones de transparencia, las obligaciones comunes es un listado kilométrico, esto está terrible, los formatos, los lineamientos, no sé qué. Claro, porque era un impacto en un primer momento y sí fue una legislación y es una legislación ambiciosa que en estos últimos 4 o 5 años ha tenido efectos importantes, pero uno de los efectos, simplemente quiero dejarlo claro, es un efecto de impacto organizacional, me parece que positivo. Entonces, digamos, esa es la parte generosa creo yo, de estas reformas. Ahora, claro, poder capacitar a todos estos sujetos obligados a nivel federal, nacional, sobre todo con el nuevo mandato del INAI, y capacitarlos también a nivel estatal implica un esfuerzo ingente. En la mesa anterior nos estaba conversando la persona de Chihuahua, los retos que implicaba capacitar en un estado tan amplio como Chihuahua, Estado de México con cualquier cantidad de municipios, Puebla con esa orografía, Oaxaca, ¿no?, con usos y bla, bla, bla. Entonces, imagínense que esta historia de cómo transformamos la gestión de información requiere, sí, de cierto acompañamiento. Probablemente la reflexión pausada que tenemos que hacer, y esta es de las actividades de los órganos garantes que no se ven tampoco con total claridad, no solamente es recursos de revisión, sino buena parte de la chamba es capacitación, buena parte de la chamba es revisión, buena parte de ese trabajo es supletoriedad, y de supletoriedad de hecho tenemos todavía muchas deficiencias a nivel estatal. Pero bueno, probablemente eso lo que ha decantado derivado es en esta como burocratización del órgano garante. A lo mejor amerita una reflexión, pero lo que sí es cierto es que es un Instituto Nacional de Transparencia. El número total de sujetos obligados bajo el paraguas del INAI es de 8,000, exacto. Bajo el paraguas del Instituto Nacional, ¿no? Es 8,000, entonces es ingente. Entonces, tal vez sí, no estoy diciendo que se justifique, sino amerita una reflexión porque la magnitud de la tarea no se puede llevar a cabo con 2 o 3 personas. O sea, tal vez esta es una de las oportunidades de creatividad institucional importantes, ¿no? Y a nivel estatal también lo es, sobre todo por las confrontas y las confrontaciones en términos presupuestales. Ahora, quería dejar eso en claro porque me parece que son de los efectos de esta ley que casi no hablamos y creo que son de los efectos más positivos de esta ley. Porque si esta ley la apuntala o está apuntalando a la nueva legislación en materia de archivos y si logramos que los efectos que ha tenido la ley en materia de transparencia sean medianamente equivalentes a los efectos que esperamos en la Ley General de Archivos, créanme, vamos a transformar la administración pública y le vamos a facilitar la vida a los que están haciendo este esfuerzo importante y necesario de combate a la corrupción. Sin estas 2 cosas es todavía más complicado. Ahora, vámonos a los datos. Aquí sí creo que es el ámbito de discusión sobre las obligaciones de transparencia. Sabemos por investigaciones muy cualitativas sobre políticas de transparencia institucionalizadas, institucionales e instituciones en particular y precisas, que los usuarios de algunas de estas instituciones no es que no requieran información específica de las instituciones, sí lo hacen, pero tienen distintas alternativas para hacerse de esa información. Entonces, una de esas alternativas es efectivamente los portales de transparencia donde estamos publicando estas obligaciones generales y específicas de transparencia. Lo que sabemos es que los portales de transparencia o el portal de transparencia no es el principal instrumento para hacerse de la información cotidiana del usuario de la institución, no lo es, ¿no? Es un portal en donde se va a presentar información relevante sobre el comportamiento o el desempeño institucional o las características institucionales, pero no necesariamente es el principal instrumento a donde accede el ciudadano en materia de información.
Entonces, vámonos un poco a los datos, y ni modo, estoy en el INEGI, yo tenía que traer los datos de la encuesta, que fue en 2016, ya va a haber otra encuesta el año que entra sobre la encuesta nacional de derecho de acceso a la información, que tiene representatividad nacional, esto no es menor, ojalá tuviéramos muchísimo dinero para hacer la representatividad a nivel estatal, urbano, rural, etcétera. Pero bueno, lo que encontramos en aquel momento es que el 50% de la población a nivel nacional reconoce la existencia de la ley de transparencia. 50% sabe que existe una normatividad que defiende nuestros derechos en materia de acceso a la información. Hay una variación interesante, Querétaro es casi 60% y Chiapas es casi 39%. ¿Por qué sí es importante que se conozca la normatividad? Porque en esa normatividad están establecidas estas obligaciones. Entonces, no se necesitan saber la ley, artículo 1, artículo 3, no. Lo que un ciudadano necesita saber es que hay una norma que dice, tenemos estas obligaciones y tú tienes derecho a conocer esta información básica de cada una de las instituciones. Ahora, cada vez tenemos mayor penetración de los instrumentos de Internet y estos instrumentos, inteligentes, ¿no? Perdón, se me olvidó, pero aquí lo tengo para enseñárselos, ¿no? Y lo que sabemos, es que el 44% de la población emplea las páginas de Internet de los gobiernos para acceder a la información. Pero lo que les estoy tratando de decir es, el portal de transparencia probablemente no es el instrumento, pero la página de Internet sí es un instrumento, un estrado al que acude el 44% de la población para acceder a tipo de información. El 15.9% acude a portales de transparencia, el 2.8% acude a oficinas de transparencia y el 0.7% realiza solicitudes de transparencia. En el panel anterior hablaban del perfil de quien solicitaba información y que había que verlo y que había que pensar, no sé qué, pasa en todo el mundo. Quien solicita información, quien se dedica a sentarse a hacer una solicitud de información y presentarla, es porque es una información que necesita para sus labores cotidianas, ¿no? O que puede hacer esta inversión en materia de tiempo. Y lo idóneo sería que el porcentaje de la población que realizara una solicitud de información fuera 0, para que toda la información, de hecho, estuviera presentada de manera proactiva, ¿no? Elocuente, etcétera, por parte de todas las instituciones. Ahora aquí viene la parte que me parece interesante, los temas más buscados. Casi el 41% de las personas que acude a buscar algún tipo de información a las instituciones públicas acude sobre trámites y servicios. Aquí, en China, en la India, en Sudáfrica, en todo el mundo. No es particular de México. De esos servicios, más bien 34.8% acude para temas de atención a la salud, el 26.5% educación, escuelas, el 23% servicios de seguridad pública y el 21% servicios de agua potable. Las cosas inmediatas y urgentes de la ciudadanía son los temas a los que la gente se dedica el tiempo de apretar y buscar en la página de Internet para ver qué se le despliegue. Ahora tengan esto en consideración cuando se revise qué características tienen las obligaciones de transparencia. Creo que esto nos deja dos discusiones. La primera es que las obligaciones de transparencia no van a poder reflejar estas necesidades coyunturales y urgentes de la ciudadanía, porque es una normatividad que ya está establecida. Lo que la ley sí tiene son todos estos principios de transparencia proactiva y creo que en ese es donde tendríamos que enfocar la mayor parte de los esfuerzos. Habiendo dicho esto, me hiciste brincar. Habiendo dicho esto, y antes del infarto, creo que lo que habría que revisar, y todo esto es para decir que probablemente hay dos esfuerzos por realizar. Uno es la revisión de las necesidades de información y las estrategias de acceso a la información, que a lo mejor ameritan análisis un poco más cualitativos para fortalecer lo que se presenta en obligaciones de transparencia, es decir, cuáles son las obligaciones de transparencia que la ciudadanía sí va a necesitar, pero que están hundidas en el portal de transparencia, y tal vez ahí sí convenga flexibilizarnos un poco, y además el portal de transparencia flexibilizar un poco tal vez los formatos. Ahora, no estoy segura de que esta sea una decisión tan inmediata y tan evidente, porque como les estoy comentando, la existencia de las obligaciones y de los formatos ha tenido un efecto organizacional muy positivo.
dentro de la generación y la sistematización de información. Sin embargo, necesitamos hacer compatibles la estrategia de los formatos y el portal con lo que la evidencia nos demuestra sobre cómo busca la gente la información y el tipo de información que está recabando. Tomando en consideración, dado que me quedan 3 minutos, 2 temas muy relevantes. El primero es portal de transparencia, obligaciones de transparencia o estrategias alternativas de publicación de información. Esta es una discusión fundamentalmente de gestión documental y archivos. Entonces, eso lo tenemos que revisar, prever. La debilidad en materia de gestión documental es enorme, y si a esto se le suma problemas, sobre todo de recursos e infraestructura de las instituciones y de los sujetos obligados, la cosa se empieza ya a complejizar un poco. Estábamos mencionando en el panel anterior sobre la infraestructura en Chihuahua y etcétera, y sí, tenemos un grave problema de obsolescencia tecnológica. Nos invade la idea de la obsolescencia tecnológica. Entonces necesitamos hacer una estrategia que también pasa por la negociación política para que el presupuesto que se otorga tanto a órganos garantes para este seguimiento, pero sobre todo a sujetos obligados, en el reconocimiento de que la transparencia, qué pena, pero sí cuesta. Necesitamos fortalecer la parte de los sistemas de cada uno de los sujetos obligados y la parte de gestión documental también de cada uno de los sujetos obligados. Entonces, en conclusión, las obligaciones de transparencia yo creo que han tenido un efecto positivo en términos de la dinámica organizacional. Creo que quedan cortas en términos de la demanda ciudadana de información, pero también creo que hay posibilidades de compaginar unos con otros, y me espero a mis siguientes 10 minutos para poder cerrar estas ideas. Muchas gracias. La transformación ha sido muy acelerada en México y también a nivel internacional. El reto justamente de toda legislación, específicamente en materia de transparencia, acceso a la información, es la implementación. La información siempre ha sido concebida como un control de poder. Hemos avanzado justamente en la institucionalización de la transparencia, sobre todo a nivel de sujetos obligados. Habló de los efectos positivos que tiene la legislación y las obligaciones de transparencia en crear justamente este sistema positivo de internalización de la información hacia los sujetos obligados. Habló justamente de ciertos retos, de datos duros muy importantes, en el sentido de que el portal de transparencia no es lo que mayormente consultan las y los mexicanos, consultan a través de otras páginas, la página institucional, pero no el portal de transparencia de los sujetos obligados. Entonces justamente ahí dejó grandes retos para el INAI como para los organismos garantes de las entidades federativas. También habló justamente de que debemos de apostar, porque los formatos, si bien es cierto, no atienden la demanda ciudadana, podemos apostar justamente a la transparencia proactiva y cómo la hacemos más útil para la sociedad. Y finalmente, reflexionó sobre la mejora de los presupuestos a los sujetos obligados, porque la transparencia, lo dijo muy claramente, con total contundencia, la transparencia cuesta. Las obligaciones de transparencia también han tenido justamente un efecto positivo. En cuanto a la demanda de la población, tenemos estos retos. Habló sobre reflexionar sobre la posibilidad de flexibilizar los formatos de transparencia, aunque con ciertas dudas en razón de los efectos positivos que ha dejado las obligaciones de transparencia. Bien, a continuación voy a ceder el uso de la palabra a nuestra tercera panelista. Ella es la maestra María Teresa Muñoz Aramburu, es directora de la Unidad de Transparencia del Banco de México. Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, maestra en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Se desempeñó como gerente de Asuntos Jurídicos Internacionales Especiales, gerente de disposiciones al sistema financiero y gerente de autorizaciones y consultas de Banca Central en el Banco de México. Y actualmente es la directora de la Unidad de Transparencia del Banco Central del Banco de México. Adelante, por favor, maestra. Antes que nada, quiero dar las gracias por la invitación al Banco de México en nombre del gobernador Alejandro Díaz de León. A nombre propio, para mí es un honor estar aquí en este Instituto de Investigaciones Jurídicas y al INAI para hacerle extensiva esta invitación al Banco de México, y además el honor y el gusto de compartir esta mesa con los distinguidos panelistas. Pues quisiera platicarles
el caso concreto del Banco de México, como sujeto obligado, las obligaciones a las que se ha enfrentado, los retos que ha asumido el Banco Central y el trabajo que se ha hecho al interior del Banco de México para dar cumplimiento a este derecho constitucional y a las leyes de transparencia. Bueno, el Banco de México desde el 2015 ha establecido diversas disposiciones hizo modificaciones a su reglamento interior para ampliar la estructura que antes era de la unidad de enlace, que era una oficina pequeña, ha hecho un cambio organizacional y creó pues la unidad de transparencia como mandata la ley de transparencia. En el 2016 el Banco de México celebró un convenio de colaboración con el INAI con el fin de que los dos institutos pudieran tener trabajo en común para llevar a cabo toda la capacitación y todos talleres, seminarios y diversas actividades en materia de capacitación y para implementación de las leyes de transparencia. El Banco Central es en esencia, es el Banco de la Nación y es un organismo público autónomo que tiene que tener transparencia total con la ciudadanía. Es el core del Banco Central ser transparente en su funcionamiento, en las actividades y en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Entonces, ¿cómo lo ha logrado? El Banco de México logró su autonomía en el 1994 y a partir de 1996 empezó a establecer una ventanilla de contacto que hoy todavía tenemos con la ciudadanía. Fue solamente 2 años después del establecimiento de su autonomía cuando empezamos a tener un contacto directo con el ciudadano en el que nos hace preguntas de todo tipo, de carácter técnico, especializado, como bien dijo el doctor Ackerman, en materia de banca central, pero esto se fue fortaleciendo con la primera ley de transparencia y ahora a partir del 2015, con toda la ventanilla de transparencia. Ahora, yo pensaría que son 3 obligaciones fundamentales las que tiene cotidianamente la unidad de transparencia del Banco de México. Una de ellas pues es claramente la respuesta a las solicitudes de información en materia de transparencia, hacerlo en tiempo y forma, hacerlo debidamente, con todos los fundamentos legales y con toda la información que el Banco de México debe de poner a disposición de la ciudadanía. Otra de las grandes obligaciones que tiene pues es la materia de la capacitación a nivel del Instituto Central. Esto a lo largo de estos 4 años ha sido un trabajo súper arduo dentro del Banco de México. Se iniciaron con diversas reuniones a todos los niveles del Banco de México, directores generales y hoy en día todos los mandos medios y superiores del Banco Central se encuentran capacitados. Hemos tenido el reconocimiento por parte del INAI de ser un organismo que cuenta con el 100% del personal capacitado, así como el Comité de Transparencia. Pero esto no se logró de un día para otro. Ha sido una ardua labor en el sentido de crear, más que de capacitar y de tomar los cursos que el INAI imparte en su portal, ha sido un tema de cambio de cultura al interior del Banco Central. Si bien, como les dije, desde 1996 tenemos y hemos sido una institución completamente transparente, ahora se encuentra sistematizado y se encuentran diversas obligaciones en materia de ley en donde lo hacen completamente exigible. Para esto ha sido fundamental el apoyo de la Junta de Gobierno y del gobernador. Son los miembros de la Junta y de los que nos dan el mandato que tenemos que cumplir a cabalidad con las leyes de transparencia. No hay espacio para que en el Banco Central no sea completamente transparente. Y en materia de capacitación, lo que hacemos al interior de la unidad de transparencia es darle un seguimiento puntual a cada servidor público que es nombrado como de un equivalente de jefe de departamento hacia arriba, mandos medios y superiores, hasta la Junta de Gobierno. Este año tuvimos el nombramiento de 2 miembros de la Junta y ellos mismos hicieron las evaluaciones y obtuvimos el 100% del personal capacitado a nivel sujeto obligado, lo cual para nosotros
es una cosa que nos distingue y nos hace sentirnos muy orgullosos en materia de transparencia. Pero viene el mandato desde las máximas autoridades de la institución y eso permea en cascada al resto de los puestos y de la jerarquía de la institución y lo hace una obligación exigible. Entonces, el banco tiene esta fortaleza, pero sí hay un seguimiento puntual por parte de la unidad de transparencia. Lo que hacemos es estamos pendientes de los nombramientos que se hacen al interior del banco y se le llama o se le envía un correo diciéndole al nuevo funcionario, ¿sabes qué? Tienes que tomar X y Y cursos que imparte el INAI y tienes que obtener tu certificación. Eso lo hacemos a lo largo del año y estamos muy pendientes de que tanto los miembros del comité, si vaya toda la rotación que el banco tiene un seguimiento puntual. También en materia de capacitación lo que hacemos es generar campañas internas al interior del banco y que hablen con lenguaje ciudadano, como lo establece también el INAI. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita por ejemplo tenemos en el banco una campaña en materia de datos personales en lo que tratamos de transmitirle al personal del banco qué es un dato personal, cuál es el tratamiento, cuáles son los riesgos, cuál es el cuidado que debe de tener, pero de manera muy asequible a todos los niveles del banco, desde el operador de la fábrica de billetes hasta los altos directivos, ¿no? Es muy importante que se entiendan cuáles son las obligaciones y se sensibilice al personal de la institución para que de manera voluntaria cumpla con las obligaciones de transparencia. Porque eso cuesta, es algo que quiero también apoyarme en lo que dijo la doctora Ríos, es claro que la transparencia tiene un costo y en el caso del banco ha sido también pues muy costoso en el sentido de que ha utilizado casi todos los mismos recursos humanos y materiales para desempeñar estas obligaciones adicionales de transparencia. ¿Qué quiere decir esto? Ya de por sí las unidades administrativas del banco tenían una carga muy fuerte de trabajo y de repente llega una ley de transparencia que hay que responder a una solicitud, que hay que cargar información en el POD, que hay que atender un requerimiento del INAI, y entonces todo esto nadie es que en su escritorio diga, yupi, tengo aquí 5 solicitudes de transparencia que hay que contestar y tienen un vencimiento que hay que darles prioridad, ¿verdad? Porque los plazos de la ley son muy cortos y la gente no tiene más estructura, ¿no? No tiene, sí ha habido cambios en la estructura del banco para apoyar en ciertas situaciones coyunturales, porque pues el banco es innovador y saca nuevas tecnologías y entran nuevas disposiciones como la ley de tecnologías financieras o toda la parte que ahora está implementando el Banco Central seguramente lo han oído en los medios, la parte del CODI. Entonces esto genera… me parece que la transparencia tiene un efecto inmediato de lo que el sujeto obligado ponga en los medios o saque, si el banco baja la tasa de interés, tenemos al día siguiente una solicitud de transparencia preguntando las razones de por qué se ha bajado la tasa de interés. Si el Banco de México promueve el CODI, a ver qué es el CODI, cómo se implementa, bla, 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 todo lo que el Banco de México haga tiene un efecto casi inmediato en la siguiente semana o en las siguientes 2 semanas en materia del portal de transparencia de solicitudes de información, mismas que tenemos que atender. Entonces el banco se ha preocupado es un ente completamente comprometido con la transparencia y lo que adicionalmente hace, además de esas campañas internas para capacitación de su personal, pero a nivel ciudadanía también crea micrositios de información en los que desarrolla pues la información esencial que pudiera requerir el ciudadano de temas de innovación, pues como puede ser el caso del CODI, o el tema de FinTech, o el tema del SPEI, no sé, o toda la relación de sistemas de pagos, que es un mandato de ley que tenemos que implementar, el buen funcionamiento de los sistemas de pagos. Entonces lo que hacemos es para que toda la ciudadanía tenga acceso sin la necesidad de hacer una solicitud de transparencia, ponemos nuestros micrositios, desarrollamos en la medida que tenemos un proyecto y que lo lanzamos al público, también el banco pone un micrositio en su página de internet, tratando de abarcar la mayoría de la información que puede ser del interés del ciudadano, ¿no? En ese sentido,
Desde la implementación de la nueva ley a la fecha, solamente hemos tenido 5 denuncias ciudadanas, lo cual que muchas veces han sido por algunas confusiones también del público, o bien por bueno, no sé, porque no pueden acceder bien a la plataforma, o porque muchas veces el banco no le es aplicable la misma regulación que la Administración Pública Federal por su propia naturaleza. Entonces a veces hay dudas de por qué no estamos cumpliendo con X o Y regulación, pero es más bien porque pues no le aplican por ser un organismo constitucionalmente autónomo, ¿no? También en el caso de toda la regulación en materia de transparencia y de las cargas que tenemos que hacer en el portal, que es otra gran obligación que tenemos que cumplir, pues lo que hacemos también es enviar, tener correos electrónicos y tratar de sensibilizar con bastante tiempo a las distintas unidades administrativas del banco, y apoyarlos de manera técnica y también de manera legal. Eso es lo que hace la unidad de transparencia para el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Pero siempre con esta conciencia, y esto es lo que quiero hacer un énfasis, en que sí ha costado trabajo crear esta cultura al interior de la institución, pero y también es una cultura de responsabilidad y de orden, como decía la doctora Ríos. Es totalmente cierto que esto va de la mano de la cuestión de archivos, porque alguien dice, pero ¿cómo me están pidiendo algo que tiene 30 años? ¿No? Eso, bueno, pues si lo tienes que dar, porque la ley habla de posesión, no de que tú lo hayas originado. Si lo tienes que dar. Y si no, ya lo debiste haber, de acuerdo al catálogo de disposición documental, lo debiste haber destruido hace no sé cuánto tiempo. Muéstrame el acta de destrucción, ¿no? Entonces, creo que la transparencia y la nueva ley de archivos van a venir a hacer un cambio organizacional muy importante en materia de ordenarnos, de guardar solo lo que tengamos que guardar, el tiempo que tengamos que guardarlo de acuerdo a las disposiciones de catálogo documental, de entregar la información y de hacerse responsables al interior de toda la institución. Es el tema de la responsabilidad también un tema muy sensible al interior del Banco de México, de tan malo es otorgar información que deba de estar clasificada como clasificar información que no lo deba. Entonces ese tema, ese punto medio de lo debo de dar, no lo debo de dar, incurro en responsabilidad, no incurro en responsabilidad, es un tema muy delicado. Pero es un tema con el que tenemos que vivir y saber, bueno, soy responsable porque esta información se está generando en mi unidad administrativa. Al momento en que se la soliciten al banco va a haber la necesidad de o bien de darla o bien de clasificarla, y tengo que hacer mi prueba de daño correspondiente en el caso de las reservas y sostenerla bien ante el Comité de Transparencia. El Comité de Transparencia del Banco de México, el banco tiene distintos comités, pero les he de comentar que el Comité de Transparencia es el que más sesiona al interior del Banco de México. Yo creo que sesionamos una vez a la semana, 1 o 2 veces a la semana, dependiendo bueno, porque la carga de información y de requerimientos de solicitudes es muy amplia al interior del banco. Bueno, no al interior, sino más bien de lo que recibimos de los ciudadanos, ¿no? También hemos notado que las solicitudes se han vuelto más complejas, que el ciudadano se vuelve más exigente en cuestión de las preguntas que nos hace y de los formatos en los que exige que se les respondan. Sí vemos un cambio, hemos visto a lo largo del tiempo que antes eran preguntas como más sencillas y ahora vemos una complejidad y una mayor demanda ciudadana, ¿no? Entonces eso también hace que los tiempos de respuesta, que afortunadamente en el banco tenemos una exigencia muy dura, porque nuestro promedio de respuesta está en 7 días hábiles más o menos, del promedio de solicitudes. Tenemos nuestra métrica que tiene que ser menos de 10 por un objetivo de desempeño que tenemos ante la Junta de Gobierno. Pero cada vez esta complejidad de las solicitudes, en las que no solamente se piden documentos, sino que también se está volviendo como una ventanilla de aclaración de dudas técnicas y a veces hasta de quejas, ¿no? Entonces, eso lo hemos notado en el día a día en la unidad de transparencia del banco. Sí, se confunde un poco también a la ciudadanía de aquí quiero manifestarles que estoy enojado con ustedes, y entonces ponen
una especie de queja vía transparencia, pero bueno, la ciudadanía en cuanto a las solicitudes sí se ha vuelto pues más compleja la forma en la que plantean las solicitudes de información. Entonces, yo lo que diría aquí es que ¿qué ha hecho bien el Banco de México? Considero que primero ha sido fundamental, como ya mencioné, el apoyo de la Junta de Gobierno. Sin el apoyo de la Junta sería muy difícil que los diversos niveles de escalafón del banco tuvieran esta buena voluntad de responder, porque como ya dije, esto es una carga adicional a las funciones sustantivas que las unidades administrativas realizan. Pero bueno, al estar comprometida la Junta, al capacitarse y al darnos el apoyo, pues esto, ya voy. Eso por una parte. Sí, perfecto. Y por otro lado, también hemos ido muy de la mano con la tecnología y el banco sí se ha preocupado y ha establecido y ha desarrollado al interior sistemas de seguimiento y de trazabilidad puntual de las solicitudes de información. ¿Qué hacemos? Recibimos una solicitud en términos del reglamento interior, la turnamos a quien corresponde y, pues digámoslo en palabras coloquiales, aquí no se pierde nada ni se nos va ningún plazo porque el propio sistema que desarrolló el banco manda alertas y nos va diciendo quién lo tiene y cuánto tiempo tiene para contestar, ¿no? Entonces, nos llega a nosotros como unidad de transparencia y les llega también al área sustantiva. Entonces, pero pues esto ha costado, ¿no? Ha costado de inversión de recursos humanos y económicos para dar puntual seguimiento tanto a los recursos como a las solicitudes, como a las pocas denuncias que afortunadamente nos han presentado. Y por otra parte, pues también el banco está en vísperas de tener un buscador más eficiente. Hoy contamos con un muy buen buscador, pero va a ser mejor, en el que pensamos que este buscador va a ayudar al ciudadano común a tener acceso a las solicitudes de información, a los precedentes, a respuestas similares que hemos dado, de manera pues más inmediata. Entonces, quisiera decir que pues el Banco de México sí está muy comprometido con la transparencia, que sí ha tenido un costo al interior de la institución de cambiar una cultura y pues también y de cambiar la cultura de tengo que responder bien, en forma, en tiempo, y pues es un derecho constitucional al cual no podemos dejar de lado, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Teresa, por tus reflexiones. Ella habló justamente sobre la experiencia en el Banco Central para el cumplimiento e implementación de la Ley General de Transparencia, desde la autonomía del Banco Central hasta la creación de la Ley de Transparencia, cómo fue sucediendo a través del establecimiento de una ventanilla de contacto ciudadano hasta la formalización de la unidad de transparencia. Justamente su enfoque lo centró las obligaciones desde la perspectiva de implementar políticas al interior, específicamente en la cultura de la transparencia, porque esa justamente también es una obligación de los sujetos obligados, internalizar la política de transparencia. Y bueno, habló lo que todos conocemos, que es una institución 100% capacitada. La fortaleza deviene justamente desde la Junta de Gobierno, que están en constantes campañas internas para efecto de cumplir con la obligación de transparencia. Habló sobre la creación de micrositios específicos para llevar información oportuna y puntual en un lenguaje sencillo a los ciudadanos, a la sociedad en general, para efecto de lograr disminuir las solicitudes de la información. Los resultados obviamente de las denuncias pues son muy pocas, son 5 denuncias ciudadanas en las cuales los resultados han sido positivos, es decir, como ella lo comenta, pues justamente ha sido en razón de una confusión a lo mejor por parte de la sociedad. No ha sido fácil obviamente internalizar la cultura de la transparencia hacia el interior del Banco de México, pero obviamente van avanzando tanto en implementación tecnológica como en implementación humana. Bien. A continuación vamos a pasar a la segunda ronda de exposiciones. Pasaré varias preguntas que hay aquí para el doctor Ackerman específicamente y posteriormente, al término de su reflexión, hablaré sobre otras 2 preguntas que hay aquí para pasar a reflexiones finales por parte de las y el panelista.
Adelante, por favor, doctor, si es tan amable. Pero hasta ahora los estoy viendo, así que los leeré en voz alta. ¿Qué atributos debería tener una institución emblemática para proteger la transparencia a pesar de su distancia del poder ejecutivo? Mire, hice un estudio amplio hace, ya son 10 años, fue mi primera tesis doctoral en sociología, que se llama Organismos Autónomos y Democracia, el caso de México. En ese momento estudié el desarrollo institucional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del IFE y de la Auditoría Superior de Federación. Y ahí lo que concluimos, si bien fue con base a un momento histórico anterior, es que había dos factores que explicaba el éxito en términos de legitimidad y funcionalidad de los organismos autónomos, por lo menos en el caso mexicano. Ahí en ese momento todavía el caso exitoso era el IFE. Ese libro lo terminé de investigar en 2006, justamente un poco antes de la elección de 2006. Y eran dos cosas. Uno era pues la existencia de vínculos y de participación ciudadana directa, no solamente de presión, de solicitud, de interlocución, sino realmente invitando a los ciudadanos hasta la cocina. El IFE en su diseño inicial tiene todavía, aunque se ha desvirtuado en su práctica, una idea de pues eso, el Consejo Ciudadano, ¿no? Que los principales líderes de la institución, los consejeros electorales, no se asumieran como burócratas, como funcionarios públicos nada más, aunque con el tiempo, con la ley se iban convirtiendo legalmente en funcionarios públicos, sino que se asumieran y se entendieran su papel de esa manera, como consejeros ciudadanos, ¿no? Aunque ocupando una institución gubernamental, sobre todo una autónoma, ellos no pierden su carácter de ciudadano. Y por otro lado, la existencia de un debate y una pluralidad interna dentro de la institución. Eso es algo que jugó un papel muy importante en los primeros años del IFE. Hay de repente una obsesión en los cuerpos colegiados de resolver por unanimidad, por ejemplo. Cuando yo celebraba en este libro, y sigo celebrando, la posibilidad de emitir votos particulares, de tener debates intensos en los plenos, ¿no? de los organismos autónomos, porque eso lo demuestra como una institución viva, dinámica, compleja, y otra vez pues rinde cuentas a la sociedad. Rompes con la lógica burocrática de hablar con una sola voz y tienes una pluralidad, dinamismo interno y simultáneamente una cercanía con la sociedad de manera muy directa. Esa es la respuesta directa a esa pregunta. Otra pregunta, Raúl Alfaro, estudiante de Administración Pública. ¿Cuál es su opinión sobre el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia sobre la publicación de los beneficiarios de las condonaciones de impuestos, que por cierto benefició a algunos personajes de la 4T? Bueno, hay por un lado una opinión y otro una reflexión más política. Mire, yo creo que esto es una gran victoria desde hace tantos años. El mismo INAI había estado luchando, exigiendo que se hicieran transparente esta información. Por supuesto que debería ser completa. Estos son recursos públicos, ¿no? Una condonación también implica una falta de ingreso de dineros públicos, lo cual es equivalente teóricamente a un gasto, porque ya deja de ingresar y el Estado mismo se ve lastimado en su capacidad de atender a necesidades sociales y públicas. Entonces, por supuesto que esta información debería ser pública siempre y cuando haya causado Estado y ya es un hecho jurídico y histórico y no esté en litigio en el proceso. Entonces, el hecho que algunos personajes de la 4T se hayan sido exhibidos, pues eso se trata la 4T justamente, de que hay un nuevo régimen, no solamente un cambio de mando. En una solicitud, tercera pregunta, en una solicitud de transparencia dirigida a Presidencia, un ciudadano solicitó que se le entregara los datos y referencias de las longanizas, de los dichos del presidente López Obrador. Presidencia respondió que el presidente no tenía que comprobar, ya que su dicho es más que suficiente.
O sea, los datos y referencias, las fuentes informativas, ¿no? En qué se basaba López Obrador para emitir alguna opinión, algún argumento con este debate de los otros datos, ¿no? Supongo, ¿no? Ese es el tema. Pues es interesante, habría que ver, no conozco este caso en particular, habría que ver la solicitud, la respuesta, y con mucho gusto yo podría emitir alguna opinión al respecto. Si el presidente hace referencia a un estudio existente o hace referencia específica a un estudio, por supuesto ese estudio, siempre y cuando no sea parte de un proceso deliberativo en proceso en ese momento, o que tenga alguna información de seguridad nacional, debería darse a conocer. Si es una interpretación del presidente con base a fuentes de acceso público, pues tampoco le puedes pedir al presidente que pues, fabrique o rescate la tarjetita, que él mismo, los apuntes que él mismo, sintetizando los datos que son de fuentes públicas. Muchas veces esos temas son interpretaciones de los mismos datos. Por ejemplo, el tema del crecimiento económico y el empleo, ¿no? Uno de los argumentos centrales del presidente es con respecto a que los datos del empleo no toman en cuenta los becarios de Jóvenes Construyendo un Futuro, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes una discrepancia en interpretación de datos de fuentes públicas y no hay necesariamente una información atrás, pero habría que ver cómo está el asunto. Si él refiere que tengo aquí un estudio que me pasó Oscar Guerra Ford y dice esta cosa, pues sí, hay que solicitar ese estudio y está afirmando que existe, ese se tendría que entregar, pero hay puntos intermedios, habría que ver exactamente el tema, ¿no? No sé si haya otras, ¿no? ¿Verdad? Muchas gracias. Gracias. Tengo dos preguntas para las panelistas y el panelista, quien guste responderlas. La primera es, ¿por qué no se agrega como requisito que el catálogo de disposición documental y la guía de archivos estén validados por su órgano rector, ya que lo que suben los sujetos obligados no corresponde a los instrumentos archivísticos y solo publican para cumplir? Pues sí, debe de estar validado. O sea, la norma en materia de archivos establece que tiene que estar validado. En el caso de la Administración Pública Federal, esta validación la realiza el Archivo General de la Nación. Entonces, de que debería de estar revisado y validado y etcétera, debería, y lo mismo de que debería de estar actualizado. Pero me parece que una cosa que sí hay que celebrar es que al ser una obligación de transparencia, quien está haciendo la pregunta se da cuenta de que no está validado. Entonces, ¿no? Puede ser una exigencia, le permite tener información para solventar un problema tanto de la normatividad de archivos como de la normatividad de transparencia. ¿Y de qué está? Y de hecho, en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, qué bueno que dijiste eso, la obligación que en aquel diagnóstico manifestaba obviamente el nivel de cumplimiento más alto y de facilidad más alta era el de la normatividad. Pues tu normatividad, me doy si no la puedes presentar. Pero el tema de catálogos de disposición documental lo que demostraba es el nivel de complicación, no era si subías o no el documento, era si lo tenías y lo creabas. Entonces, por eso decía, las obligaciones de transparencia van empujando a la generación de la información necesaria. Entonces, pero esa pregunta es interesante. Para esto sirve la transparencia, de hecho. Gracias. Y la segunda pregunta abierta a los panelistas es: ¿han pensado emitir lineamientos o recomendaciones para vincular y automatizar los sistemas de gestión documental con las plataformas de transparencia? Pues yo aquí diría que hoy en día existe esta sistematización entre la plataforma que nosotros operamos y la plataforma de transparencia. Se suben al portal del banco se suben al portal del banco, decía que están en coordinación, si se puede, es cuestión de coordinar las dos áreas de sistemas de sujeto obligado con el INAI. En nuestro caso, el INAI siempre nos ha dado un apoyo fundamental y siempre hemos tenido constante relación con el instituto, entonces ha sido invaluable su apoyo y la coordinación y el apoyo que nos ha dado para el cumplimiento de nuestras obligaciones, pero sí hay una manera de coordinar los sistemas para que no haya la necesidad de duplicar los trabajos, de subirlos al portal del sujeto obligado y después
al de la plataforma, ¿no? Gracias, María Teresa. Bien, dejamos espacio para reflexiones finales en el mismo orden expositivo. Doctora Ackerman, por favor. Sí, ya elegimos. No queremos tomar más preguntas, no sé, si hay alguna otra pregunta, yo estoy a sus órdenes, me quedo, pero yo preferiría responder a preguntas que echar más rollo así nada más. Lean mis libros, tengo 2 libros sobre, uno es el que mencioné, que fue mi tesis de doctoral en sociología, que se llamaba Organismos Autónomos de Democracia, el caso de México, y el otro se llama Constitución y Autonomía, el nuevo Estado democrático. Eso es más estrictamente jurídico, y ese lo publicamos aquí, Instituto de Investigaciones Jurídicas, hace unos 4 años. Eso es un estudio global jurídico sobre el fenómeno de los órganos autónomos, de dónde vienen, a dónde van, cuáles son los retos que se enfrentan esos órganos. Hay algo muy interesante. Mencioné los casos de Ecuador y Venezuela como maneras muy innovadoras de diseñar los organismos autónomos, más bien conjuntar los órganos autónomos en un cuarto, quinto poder, y ahí ni se llaman poderes, se llaman funciones del Estado, ya pasar de la lógica de los poderes a las funciones. El otro país que ha tenido una gran explosión de órganos autónomos, que hoy cuenta como unos 12 o 13, es Irak. Irak, su constitución post-intervención de los Estados Unidos generó su nueva constitución una docena de órganos autónomos. Uno de ellos, por ejemplo, es para manejar la renta petrolera, ¿no? Entonces, los órganos autónomos pueden tener un fin liberador, ¿no? Democratizador, generar una nueva forma de entender la división de poderes, relación entre Estado y sociedad, o también pueden fungir como maneras de ir aislando, burocratizando diferentes partes del Estado. Dependiendo de qué tipo de organismo autónomo, hay diferentes tendencias. Ya mencionaba, el Banco de México probablemente tiene una idea, el IFE es otro. El INAI es como un punto intermedio que tiene una gran potencial para fortalecerse y consolidarse hoy, y pues hagamos votos para eso ocurra. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctora Alejandra Ríos, por favor. Pero no me pongas la alarma nada más, porque ¿no? Me voy a infartar ahora sí. Bueno, nada más es, en términos de las obligaciones de transparencia, es recordar, si vamos a hacer una reflexión sobre la pertinencia de ese apartado de la ley y si se va a iniciar esa reflexión, es simplemente tener en consideración que la propia normatividad ha tenido un impacto organizacional y que su reforma va a tener otro impacto organizacional. Creo que hay impactos positivos en tanto que afectó para bien la parte de gestión de información y sobre todo se convirtió en un instrumento de gestión documental, y me parece que la experiencia del Banco de México, no nos pusimos de acuerdo, pero ilustra perfectamente bien justamente esta transición. Sin embargo, sí hay una reflexión que hacer en términos del acceso. Los formatos en los que se presenta la información son formatos medio crípticos, hay que revisar los formatos y también hay que revisar el apartado de los sistemas, y en esto sigo insistiendo, investigaciones cualitativas pueden ayudar mucho, grupos de enfoque, etcétera, y requerimientos. Lo último que diría sería que en esta reflexión que tenemos en estos últimos días o años sobre la pertinencia del diseño institucional que nos hemos creado e inventado a lo largo de los últimos 10 años, sí me parece importante tener una reflexión muy pausada, ¿no? Muy mesurada, sobre las características y las demandas que se hacen a los organismos constitucionalmente autónomos. Creo que en el caso mexicano sí somos un caso especial, tenemos una cantidad interesante de organismos constitucionalmente autónomos, pero la mayor parte de ellos son organismos a los que se les delegó una función técnica, una función muy específica y especializada, incluyendo al INAI, ¿no? Entonces hay ciertas obligaciones y demandas ingentes dependiendo del marco de jurisdicción. Nada en términos de construcción de cultura organizacional y de diseño y de creación institucional podríamos ponerlo en peligro. Entonces yo agradezco muchísimo la invitación y esta oportunidad, y voy a hacer también publicidad, deberían de leer el diagnóstico de sujetos obligados, que fue un trabajal entero.
hay fichas por cada uno de los sujetos obligados. Es más, los que mismos sujetos obligados deberían de echarle un ojo a esas fichas, porque creo que pueden establecer el punto de partida con respecto a lo que se ha logrado al día de hoy. Y bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de poder hablar de estos temas que son no solamente interesantes, sino que son un pequeño indicador de estas transiciones que estamos haciendo hacia, ¿no?, democracias más consolidadas. Muchas gracias. Y finalmente, doctora María Teresa Muñoz, por favor, si nos ayuda. Gracias. Pues sí, nada más reiterar, coincido en que la llegada a la transparencia es un cambio organizacional, un cambio cultural. Lo positivo es que va a poner orden al interior de los distintos sujetos obligados, que también cambia la mentalidad de los servidores públicos en saber que alguien puede preguntar qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, cuánto estoy gastando en esto, en lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Soy responsable o no? ¿Voy a dar o no la información? Eso es completamente, ya son preguntas que yo creo que todos los servidores públicos que han tenido una solicitud de información, un recurso de revisión, saben que tienen que responder. Eso me parece que es algo muy positivo. Coincido en el tema de los formatos, creo que podrían ser un poco más accesibles. No sé, a veces los lineamientos son como muy extensos y pueden explicar muy bien lo que se quiere, a veces no lo son tanto. Yo creo que podría ser algo que se podría mejorar, y quizás también a veces está muy bien que exista el derecho al recurso de revisión, pero también no hay que abusar de él. Quisiéramos que a veces simplemente el decir no estoy de acuerdo, es mucho trabajo al interior de un sujeto obligado a dar respuesta a un recurso de revisión. Entonces eso también, simplemente decir no estoy de acuerdo, quisiéramos que hubiera más filtros para saber no estás de acuerdo por qué, en lo que te contesté, en la clasificación, en qué pasa, ¿no? Creo que es tanto derecho tiene el ciudadano como el sujeto obligado de decir, bueno, yo también tengo derecho a reservar la información porque la propia ley me otorga ese derecho, ¿no? Finalmente creo que la evaluación creo que es algo más positivo, es algo positivo el tener leyes de transparencia tan muy estrictas como la que tenemos. Muchas gracias a las panelistas, al panelista, perdón. Perdón. Lenguaje. Sí, no. Sí. Muchas gracias. Así damos por concluido el presente panel denominado Obligación de Transparencia, y los obligamos a permanecer en sus lugares, únicamente ajuste de tiempo para continuar con el siguiente panel denominado Gobierno Abierto. Gracias. Agradecemos las intervenciones de nuestros destacados panelistas y de esta manera concluye el cuarto panel de este foro. Solicitamos a todos los presentes permanezcan en sus lugares, ya que en breves instantes daremos inicio al quinto panel del foro. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.